Bueno, vamos a desarrollar este primer ejercicio que nos proponen acá, que es menos, abro paréntesis, menos 3 más 8 más, abro paréntesis, menos 12 más 15. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es ir destruyendo los paréntesis, pero tenemos en cuenta que cuando antes en un paréntesis hay un signo positivo, lo que está dentro del paréntesis mantiene su propio signo. Y si lo que está antes del paréntesis es un negativo, lo que está en el paréntesis va a cambiar de signo. En este caso, tanto en los ambos paréntesis tenemos un positivo, ya que cuando no hay un signo antes del paréntesis se sobreentiende que es positivo. Entonces acá tenemos un positivo y acá también. Es decir, que al haber un más, cuando estudiamos los paréntesis va a mantener el mismo signo. Es decir, que este 3 va a seguir siendo menos 3 y este 12 va a seguir siendo menos 12. Por lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 3 más 8 menos 12 más 15. Listo, ahora lo que vamos a hacer es operar todo esto, pero para hacerlo más fácil, vamos a operar en un lado los positivos y en otro lado los negativos. Entonces, operando los positivos, tenemos que los positivos son estos de acá, el 8 y el 15. Y 8 más 15 es 23. Y ahora los negativos sería el menos 3 y el menos 12. Entonces, operando los negativos, nos quedaría menos 3 menos 12. Pero cuando nosotros operamos números del mismo signo y no hay ninguna multiplicación ni división, que en este caso no tenemos ni multiplicación ni división, aquí no aplicamos ninguna regla de signos, simplemente lo que hacemos es o sumamos 3 más 12, que es 15, y al resultado le agregamos el mismo signo que tienen todos. Como el 3 y el 12 son negativos, al resultado le agregamos negativo. Entonces nos queda menos 15. Y una vez obtenido el resultado de los positivos y de los negativos, entonces cogemos esos dos resultados y operamos el resultado final. Entonces, operando los resultados obtenidos, que sería 23 y menos 15, entonces hacemos esta resta. Entonces ahora pasa lo contrario. Decíamos que cuando teníamos signos iguales, sumamos. En este caso tenemos que 23 es positivo y 15 es negativo. Como son signos distintos, entonces hago una resta. Entonces 23 menos 15 me da 8 y siempre al resultado le agregamos el signo del número mayor, en este caso 23 y 15, sin mirar los signos, o sea, sin tener en cuenta los signos, el número 23 es mayor que 15. Entonces al resultado le ponemos el signo del número mayor, que en este caso el número mayor es 23, y como 23 tiene positivo, pues el resultado queda más 8. Pero el más se puede omitir en este caso. Y entonces nos queda que la respuesta correcta a este primer ejercicio es 8. Y listo. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio 2, que es este de acá. Nos piden, entonces abrimos corchete, menos 10 más 12 menos 13, cerramos corchete, menos, abro corchete, 20 menos 10 menos 12, cerramos corchete. Entonces, para desarrollar este ejercicio, los corchetes funcionan igual que el paréntesis. Si hay un más antes del corchete, todo lo que está dentro del corchete va a mantener su propio signo. Entonces, acá, si bien no se ve un signo, pero recordemos que cuando no está el signo, se sobreentiende que es positivo. Y este menos lo que dice es que todo lo que está dentro del corchete, cuando quitemos el corchete, va a cambiar el signo. Entonces, nos va a quedar algo así. Entonces, el 10 mantiene su propio signo, o sea, negativo, el 12 mantiene su positivo, el 13 mantiene el negativo. ¿Por qué? Porque hay un más antes del corchete. Y acá este menos lo que hace es que todo lo que está acá cambia. Entonces el 20 pasa a ser negativo, el menos 10 pasa a ser positivo y el menos 12 pasa a ser positivo. Listo, ahora una vez hecho esto, ahora vamos a coger a un lado los positivos y a otro lado los negativos. Entonces tomando los positivos serían más 12, más 10 y más 12. Serían, voy a resaltarlo un poquito mejor, más 12, más 10 y más 12. O sea, estos de acá. Listo. Listo. Esos serían los positivos. Y ahora los negativos serían estos de acá. Serían el menos 10, el menos 13 y el menos 20. Entonces nos quedan que los negativos serían estos de acá. Listo. Entonces operando los positivos tenemos 12 más 10, 22 y 22 más 12, 34. Y los negativos serían menos 10, menos 13, menos 20, pero como todos tienen el mismo signo, sumamos. 10 más 13, 23 y 23 más 20, 43. Y simplemente al resultado le agrego el signo que tenían todos. Como todos son negativos, pues al resultado le agregamos negativo. Y una vez obtenido estos dos resultados, el 34 y el menos 43, operamos para obtener el resultado final.
Entonces el resultado final sería operar 34 con menos 43. Como tienen signos distintos, es decir, el 34 tiene signo positivo y el 43 negativo, pues hacemos una resta. Entonces restamos 43 menos 34. 43 menos 34 sería 43 menos 30, 13 y 13 menos 4, 9. Pero como el mayor que en este caso, o sea, si no tenemos en cuenta los signos como tal, el 43 es mayor al 34. Y entonces el resultado que es 9 le agregamos el signo que tiene el mayor. Como el 43 tiene signo menos, entonces el resultado va con negativo. Quiere decir que el resultado final es menos 9. Por lo que la respuesta a este ejercicio es menos 9. Y listo. Entonces vamos a seguir con el ejercicio número 3. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio 3, que es este de acá, que nos piden abrir un corchete, 17 más 18 menos 35, cerramos corchete, menos, abrimos corchete, 40 menos 15 menos 10. Listo, entonces para desarrollar este ejercicio aplicamos lo mismo que hemos venido haciendo con el ejercicio 2, que es como acá hay un más que está invisible, entonces todo lo que está acá va a mantener su propio signo cuando destruyamos el corchete. Y este menos lo que hace es que todo lo que está dentro de este corchete va a cambiar de signo. Entonces nos queda algo así. Entonces, 17 mantiene positivo, 18 también, 35 permanece negativo. Acá el 40 pasa a ser negativo, el 15 pasa a ser positivo y el 10 pasa a ser positivo. Listo, una vez eso, entonces vamos a separar los positivos a un lado y los negativos a otro lado. Entonces tenemos que los positivos son estos dos más este de acá, más estos dos de acá, o sea 17, 18, 15 y 10. Es decir que operando estos positivos, 17 más 18 más 15 más 10 nos da 60. Ahora cogiendo los negativos serían estos dos de acá, menos 35 y menos 40. Entonces, operando esos dos negativos, menos 35 menos 40 nos da menos 75, porque pues lo que hacemos es sumar 35 más 40 75 y le agrego el mismo signo que tienen los dos. Y finalmente, una vez obtenidos los dos resultados, tanto el positivo, que es este, como el negativo, operamos estos dos resultados para obtener el resultado final de nuestro ejercicio. Entonces el resultado final sería 60 menos 75. Entonces, como 60 es positivo y 75 es negativo, signos distintos, entonces hago la resta. 75 menos 60 nos da 15. Pero como sin tener en cuenta los signos, 75 es mayor a 60 y como 75 tiene negativo, al resultado le agrego el signo del mayor, que en este caso es 75. O sea, menos 15 nos da la respuesta. Quiere decir que el resultado final de nuestro ejercicio es menos 15. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es menos 15. Y ahí concluimos con el ejercicio 3. Bueno, pero antes de ir al ejercicio 4 les quería explicar otra forma de desarrollar este ejercicio, que es el siguiente. Nosotros normalmente lo que hacemos es destruir los paréntesis, bueno, los corchetes directamente y después operamos todo. Pero también otra forma como se podría hacer es que podemos operar antes de destruir los corchetes, podemos operar lo que está dentro de dicho corchete. Entonces, por ejemplo, en este corchete de acá tenemos 17 más 18 es 35 y 35 menos 35 nos da 0. Es decir, abro corchete y toda la operación que nos dio acá adentro fue un 0. Entonces tenemos 0. Ahora cerramos corchete y menos, que es el menos de acá, abro corchete y antes de destruir el corchete vamos a operar lo que está adentro. Entonces tenemos 40 menos 15 es 25 y 25 menos 10 es 15. Listo. Cerramos corchete. Esa es otra forma de hacerlo. Lo que hicimos fue operamos todo lo de acá que nos dio 0 y operamos todo lo de acá que nos dio 15. Y ya finalmente como tenemos acá un más invisible, entonces este 0 sigue siendo 0 menos, este menos quiere decir que este 15 pasa a ser negativo. Entonces 0 menos 15. Como tenemos 0 menos 15, que es lo mismo que 15 menos 0, 15 menos 0 sería 15. Bueno, en realidad lo que hacemos no es que 0 menos 15 sea igual a 15 menos 0, perdón, sino que lo que hacemos simplemente es restar 15 menos 0, que es 15, y como 15 es mayor a 0 en cuanto a valor absoluto, no teniendo en cuenta los signos, entonces, y 15 tiene negativo, entonces el resultado va con negativo. Y vean que efectivamente hemos llegado al mismo resultado que cuando nosotros primero destruimos el corchete y desarrollamos todas las operaciones.
Bueno, ahora sí vamos a continuar con el ejercicio 4. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 4 que nos piden multiplicar esto. O sea, nos dicen abrimos paréntesis menos 2 punto, abrimos paréntesis menos 3, cierro paréntesis punto, abro paréntesis menos 5, cierro punto, abro 4, cierro punto, abro menos 1, cierro. Listo, esos puntos lo que significan en matemáticas es como una multiplicación. O sea, esto es equivalente a esto de acá. Menos 2 por menos 3 por menos 5 por 4 por menos 1. Listo. Entonces, para desarrollar este ejercicio lo que tenemos en cuenta es una cosa que es la ley de los signos en la multiplicación y en la división. Es una tablita como la siguiente. Nosotros tenemos esta tabla y entonces estos puntos recordemos que es una multiplicación. Entonces, cuando nosotros operamos signos iguales, el resultado es positivo. Es decir, que si tenemos un positivo con positivo, como los dos signos son iguales, o sea, los dos son positivos, pues el resultado es positivo. En este caso, los dos son negativos, es decir, tienen el mismo signo, pues el resultado es positivo. Si operamos signos distintos, pues nos da negativo. Entonces, positivo y negativo son signos distintos, el resultado es negativo. O al revés, negativo, positivo, signos distintos, resultado negativo. O sea, en resumen, cuando se operan signos iguales, el resultado es positivo, y cuando se operan signos diferentes, nos da negativo. Eso lo vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a operar de a 2 en 2. Entonces, por ejemplo, empezamos con estos dos de acá. 2 y 3. Entonces, por ejemplo, 2 por menos 3, ¿cuánto nos da? Perdón, menos 2 por menos 3. Entonces lo que hacemos es operar 2 por 3. Entonces 2 por 3 es 6. Pero como los dos, tanto el 2 y el 3 son negativos, o sea, estamos operando signos iguales, entonces el resultado nos da positivo. Entonces nos da más 6. Ahora ese 6 lo vamos a operar con el menos 5. Entonces 6 por 5 nos da 30. Pero como el 6 es positivo y el 5 negativo, es decir, tienen signos distintos, el resultado me da negativo. Listo. Ahora ese 30 lo vamos a operar con el 4. Entonces 30 por 4, 0 por 4, 0. Y 3 por 4 nos da 12. Entonces nos da 120. Pero como el 30 es negativo y el 4 es positivo, signos distintos, el resultado me da negativo. Y finalmente el 120 lo operamos, el menos 120 lo operamos con el menos 1. Entonces 120 por 1 nos da 120. Pero entonces el 120 es negativo y el 1 es negativo, signos iguales, entonces el resultado me da positivo, es decir, más 120. Por lo que la respuesta es 120 positivo. El más lo podemos omitir. Y listo. Esta sería la solución al ejercicio 4. Vamos a continuar con el ejercicio 5. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 5. Nos piden calcular el área y el perímetro de esta figura. Entonces, pues acá se ve pequeñita, entonces la voy a sacar aparte, que es esto acá. Vamos a calcular el área y el perímetro de esta figura. Pero entonces la vamos a dibujar para hacer unas construcciones para hacer más fácil el área. Entonces vamos a hacerla acá aparte. Entonces tenemos, vamos a ponerle acá un relleno azul para que la figura nos quede coloreada. Entonces vamos a empezar. Entonces tenemos que esta parte de acá viene la parte de acá. Después sube acá un poquito. Después viene acá, acá y acá. Listo. Entonces esta es la figura que nos piden. Listo. Entonces nos dicen que, bueno, esta parte la vamos a pequeñar un poquito. Entonces, vamos a empezar a encontrar cada medida. Entonces, vamos a ver la que nos dan. Aquí nos dice que esto mide 12. Esto de acá mide 14. Esta parte de acá mide 16. Esta parte de acá mide 8. Listo. Entonces, sabemos que, bueno, antes de hacer esto, ¿qué es el área y qué es el perímetro? Entonces el perímetro es la medida de todo el contorno, o sea, de toda la línea fucsia. Entonces, ¿cuánto mide esto? Más cuánto mide esto, más cuánto mide esto, más cuánto mide esto, más cuánto mide esto, más cuánto mide esto. Y la suma de todo eso es el perímetro. O sea, siempre el perímetro de una figura geométrica es el contorno, o sea, lo que está como que encerrando la figura como tal. ¿Sí? Y el área es lo que está dentro, o sea, el relleno, en este caso la parte azul. O sea, el área es todo lo que está en azul. Entonces vamos a empezar con el perímetro y después el área. Entonces necesitamos conocer la medida de esto, más esto, más esto, más. Pues digamos que esto ya no lo dan, que es 12,
más esto que es 14, más esto que es 16, más esto que es 8. Nos faltaría encontrar la medida de este pedacito de acá y la medida de este pedacito de acá. Pero eso lo podemos hallar fácilmente, porque si sabemos que toda esta medida de acá es 16 y toda esta parte de acá es 12, ¿cuánto le faltaría acá para completar los 16? Pues le hace falta 4. Quiere decir que este pedacito mide 4. Ahora, si todo esto mide 14 y este pedacito de acá mide 8, ¿cuánto le hace falta acá para completar los 14? Le hacen falta 6. Quiere decir que este pedacito de acá mide 6. Listo, ya tenemos la medida de cada uno de los lados. Entonces lo único que hacemos es sumar todos los lados y obtenemos el perímetro. Entonces obtenemos que el perímetro va a ser igual a sumar todo eso. Entonces 14 más 12 nos da 26, 26 más 6 nos da 32, 32 más 4 nos da 36, 36 más 8 nos da 44 y 44 más 16 nos da 60. Quiere decir que el perímetro de nuestra figura es 60. Lo vamos a poner acá dentro de la figura. Entonces, perímetro igual a 60. Listo. Y para el área, bueno, perdón, acá voy a borrar esto, también lo agregamos acá, porque vamos a hacer una construcción de acá. Entonces, el perímetro de esta figura es 60. Listo. Eso por ese lado. Ahora nos falta encontrar el área. Entonces, para el área, resulta que esta es una figura que tiene 2, 3, 4, 5, 6 lados. Es un hexágono, pero es un hexágono irregular. Y por lo general, cuando tenemos figuras así regulares, que no son tan conocidas, no es tan sencillo calcular el área, porque pues, normalmente las áreas, pues las fórmulas que usamos normalmente para áreas es de figuras así más conocidas que se suelen trabajar más continuamente, por ejemplo, un triángulo equilátero, un cuadrado, un rectángulo, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer para poder encontrar el área de esta figura es dividirla en dos figuras, es decir, en dos rectángulos, porque pues sabemos que el área de un rectángulo lo podemos calcular con base por altura o largo por ancho, que es lo mismo. O sea, la base es como el largo y la altura es como el ancho, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea desde acá hasta acá. Listo. Y acá vea que esta figura completa se me dividió en dos rectángulos, que sería este rectángulo de acá, este grande. Voy a encerrarlo con un color negro, por ejemplo, acá, esta parte de acá, este rectángulo, este grande, y el otro rectángulo más pequeñito, que es el de la derecha. Vamos a marcar con un color rojo para diferenciar. Entonces, este acá. Listo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es hallar el área de esos dos rectángulos y sumar esas dos áreas. Entonces, del rectángulo grande tenemos las siguientes medidas. Tenemos que esta parte de acá mide 12, porque pues recordemos que 16 mide toda esta parte de acá. O sea, 16 mide todo. Pero recordemos que este pedazo nomás mide 12. Esta parte mediría 4. Pero hablando de este rectángulo grande, entonces tendríamos que el área sería igual a la base o el largo, que sería 12. Entonces, largo, que es 12, multiplicado por la altura o el ancho, que sería 14. Entonces tenemos que multiplicar 12, que es el largo, por el ancho, que es 14. Y entonces tenemos que el área de esa figura es 12 por 14, si hacen esa multiplicación, nos da 168. Quiere decir que el área de este rectángulo grande es 168. Ahora vamos a hacer el área del rectángulo pequeñito. Entonces tenemos que el largo, bueno, la base podría ser esta de acá, mide 4, porque ya sabemos que si esta parte mide 4, pues esta parte que es, recordemos que los lados opuestos de un rectángulo son iguales, entonces esta parte también mediría 4. Entonces tenemos que el área del rectángulo pequeño sería esa medida que es 4 multiplicado por la medida de acá, que es 8. ¿Y cuánto es 4 por 8? 4 por 8 es 32. Y listo. Entonces el área de esa figura es, perdón, esto es acá.
El área del rectángulo pequeñito es 32. Listo, entonces ya tenemos el área del rectángulo grande que es 168 y el área del rectángulo pequeñito que es 32. Pero como necesitamos el área de toda la figura y la figura la dividimos en dos rectángulos, pues simplemente sumamos esos dos resultados. Y tenemos que 168 más 32 nos da 200. Quiere decir que el área de la figura completa es 200. Listo, ya tenemos lo que nos pidieron, que era calcular el área y el perímetro. El área es 200 y el perímetro es 60. Recordemos que el perímetro pues va en unidades, puede ser metros, centímetros, decímetros, bueno, cualquier cosa. Pero aquí como no nos especifican la medida exacta, pues la damos como 60 nomás. Pero pues podría ser metros, centímetros. Y acá el área nos da 200 unidades cuadradas. Es decir, ¿por qué le ponemos unidades cuadradas? Porque pues no nos están especificando si son metros o centímetros. Si fuera metros, pues el resultado serían metros cuadrados. Si fuera centímetros, pues centímetros cuadrados. Y si fueran decímetros, decímetros cuadrados, etcétera, etcétera. Y entonces esta sería la solución al quinto ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio 7. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 7 que nos piden abrir un corchete 12 punto, que ya recordemos que hemos explicado que el punto significa un por, abro paréntesis menos 8 cierro paréntesis, cierro corchete, dividido, abro corchete, 6 por, abro paréntesis menos 4 cierro paréntesis, cierro corchete. Entonces lo que vamos a hacer es solucionar cada corchete y cada paréntesis. Entonces digamos que desarrollemos esta parte de acá. Entonces tenemos 12 por 8 es 96. Entonces vamos a traer el resultado. Entonces 12 por 8 es 96. Pero recordemos que como estamos operando el 12 es positivo y el 8 es negativo, sin distintos, el resultado me da negativo. Entonces menos 96. Ya destruí el paréntesis y cerramos corchete. Dividido entre esta operación de acá. Ahora vamos a pegar esta parte de acá. Bueno, vamos a ponerla con el mismo color que ya teníamos. Entonces operamos 6 por 4. 6 por 4 es 24. Pero como el 6 es positivo y el 4 es negativo, signos distintos, el resultado me da negativo, o sea, menos 24. Listo. Y ahora lo único que nos queda es destruir los corchetes, los podemos destruir directamente, es decir, menos 96 dividido entre menos 24. Entonces vamos a hacer la división 96 entre 24. Entonces lo único que hacemos es para hacer esta división es simplemente vamos a ver 96 entre 24, omitiendo de momento los signos, y el resultado que nos dé, vamos a tener en cuenta la tablita de los signos cuando multiplicamos y dividimos. Entonces 96 entre 24. Entonces, una manera sencilla de poder desarrollar esta división es sacar la tabla del 24. Entonces, digamos que acá tenemos la tabla del 24, que es 24 por 1, 24 por 2 y así hasta 24 por 9. Lo que hacemos es 24 por 1, 24, 24 por 2, a 24 le sumamos 24 y vamos sumando 24 en 24, más 24, 48, más 24, 32, etcétera, etcétera. Esto nos sirve para, por ejemplo, saber acá cuántas veces cabe 24 en 96, es decir, por qué número debemos multiplicar a 24 para que nos dé 96 o que se acerque a 96 pero sin pasarse. Entonces, si miramos la tabla, el que más se acerca es el 4. Entonces, da 4 veces. 4 por 24 nos da 96, según la tabla. Y entonces ese 96 lo agregamos acá y lo vamos a restar del 96 del dividendo. Al hacer esa resta, 96 menos 96 nos da 0. Quiere decir que la división es exacta, es decir, 96 entre 24 nos da 4. Pero ahora tenemos en cuenta que la tabla de la multiplicación y la división es exactamente la misma. Cuando operamos signos iguales, el resultado es positivo y cuando operamos signos distintos nos da negativo. Eso aplica para la multiplicación y para la división. Entonces, en este caso, 96 es negativo y 24 también, signos iguales, entonces el resultado me da positivo, es decir, que me da más 4. Por lo que la respuesta al ejercicio 7 es 4. Y listo. Vamos a seguir con el ejercicio 8. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 8 que nos pide hacer esta división 1032 dividido entre menos 8. O sea, esta misma acá, 1032 dividido entre menos 8. Entonces lo que vamos a hacer es coger los números omitiendo de momento los signos y al resultado sí le aplicamos la regla de los signos, la división y la multiplicación, que son menos. Entonces 1032 entre 8. Entonces una manera para resolverlo es poder construir la tabla del 8 para así más fácil, pero como el 8 es un número pequeño es más sencillo poder determinar cuántas veces cabe el 8 en cierto número. Entonces hagámoslo sin la tabla del 8. Entonces
8 en 10, ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez. Entonces, 1 por 8, 8. Y entonces, ¿cuánto le hace falta al 8 para llegar al 10? 2. O lo que es lo mismo, 10 menos 8 me da 2. Bajamos la siguiente cifra que es el 3. Y obtenemos que 8 en 23 caben dos veces. Porque 3 por 8 es 24, se pasaría del 23. Entonces, dos veces es el que más se acerca. 2 por 8 es 16. ¿Cuánto le hace falta al 16 para llegar a 23? 7. O lo que es lo mismo, 23 menos 16 me da 7. Bajamos la siguiente cifra que es el 2. Y 8 en 72 caben 9 veces. 9 por 8, 72. ¿Cuánto le hace falta a 72 para llegar a 72? 0. O lo que es lo mismo, 72 menos 72 es 0. Es decir, que la división es exacta. Por lo que esta división nos da 129. Pero ahora sí, una vez obtenido el resultado, ahora sí miramos los signos. 1032 es positivo y 8 es negativo, signos distintos, por lo que el resultado me da negativo. Quiere decir que la solución a este ejercicio es menos 129. Listo, ahí concluimos con el ejercicio 8. Vamos a continuar con el ejercicio 9. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 9. Nos piden desarrollar esta operación que es abrimos un corchete, abrimos un paréntesis, menos 10, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, menos 12, cerramos paréntesis y cerramos corchete, más, abrimos corchete, 15 menos 19, cerramos corchete. Entonces, para desarrollar operaciones en donde tenemos más de un signo de agrupación, lo que normalmente hacemos es destruir los paréntesis internos, es decir, los que están más adentro de los otros. Por ejemplo, en este caso, los paréntesis están dentro del corchete, o sea, son los internos. También los corchetes no están dentro de los paréntesis. Entonces, normalmente se hace eso, pero pues no quiere decir que esa sea la única forma. También uno podría destruir primero los corchetes y luego los paréntesis. Pero pues habría que saber, digamos, las reglas bien de los signos cuando destruimos paréntesis, precios del signo menos y precios del signo más. Entonces, para no complicarnos, se suele hacer de la manera que se destruye primero los internos, es decir, los paréntesis. Entonces, vamos a destruir los paréntesis primero, pero entonces voy a traer acá la solución y la vamos a ir explicando paso a paso. Entonces tenemos que al destruir los paréntesis nos queda acá se supone que hay un más invisible, entonces quiere decir que este menos 10 sigue manteniendo su signo, este más quiere decir que el 12 sigue manteniendo el signo negativo, es decir, menos 12, listo, ya destruimos los paréntesis, esta parte la dejamos tal cual, listo. Y ahora acá en la parte lo que hicimos fue operar lo que está dentro de este corchete, es decir, 10 más 12 me da 22, y como ambos tienen negativo, entonces el resultado me da negativo. Y ahora pero este corchete. 15 menos 19, como tienen signos distintos, estamos y no hay ninguna multiplicación, ninguna adición, no podemos aplicar esa ley de la tablita. Entonces aquí simplemente hacemos es, tenemos un positivo y un negativo, restamos. 19 menos 15 me da 4 y como el 19 es mayor en valor absoluto que el 15, entonces el resultado que es 4 le ponemos el signo del mayor que es 19, o sea, menos. Entonces me queda menos 4. Y una vez obtenidos estos dos resultados, destruimos corchetes. Acá hay un positivo invisible, entonces me queda el 22 mantiene su signo negativo y este más quiere decir que el menos 4 mantiene su signo negativo. Y listo. Como 22 y 4 tienen el mismo signo, sumamos. 22 más 4 me da 26 y agregamos el mismo signo que tienen los dos, es decir, negativo. Por lo que la respuesta final a este ejercicio es menos 26. Y concluimos que esa es la solución al ejercicio 9. Y bueno, vamos a continuar con el ejercicio 10. Finalmente vamos a desarrollar el ejercicio 10, que es abrir corchete, 14 más 24, cerramos corchete, menos, abrimos corchete, 15 menos 25 y cerramos corchete. Entonces, para desarrollar esto de una manera sencilla, lo que podemos hacer es desarrollar cada corchete. Entonces, desarrollamos este corchete, es decir, operamos 14 más 24, que nos da 38. Y como antes del corchete hay un positivo, entonces al destruir el corchete, este 38, o sea, la suma nos dio 38 positivo. Pero como acá hay un signo más invisible, quiere decir que al destruir el corchete, el 38 va a seguir siendo positivo. Ahora resolvemos este corchete de acá, 15 menos 25, entonces como tenemos que 15 es positivo y 25 es negativo, entonces signos distintos hacemos resta. 25 menos 15 es 10, pero como el 25 es mayor en valor absoluto y el 25 tiene negativo,
al resultado le ponemos negativo. Pero no olvidemos que acá hay un negativo afuera, abrimos corchete y el resultado de esta parte de adentro nos dio -10. Listo, ya para finalizar, para destruir el corchete, como antes del corchete hay un menos, quiere decir que lo que está dentro del corchete va a cambiar de signo, es decir, este -10 pasa a ser +10. Y haciendo esa operación, 38 más 10 nos da 48. Y listo, esta sería la solución al ejercicio 10. Listo, ya con esto concluimos con la explicación a esta guía.